Muy buenas a todos, espero todos se encuentren muy bien. Por aquí nuevamente su doctor Manuel Salvador. Hoy hablaremos sobre la clase de generalidades de osteología. Esta clase va dirigida, como siempre, a estudiantes de medicina, de odontología, de para enfermería, bioanálisis, cualquier estudiante que esté empezando ahorita con anatomía y si igualmente quieres dar un repaso, esto te va a servir. Entonces, empezamos. Como ya sabemos, la osteología es la rama de la morfología o la rama de la anatomía que se va a encargar de estudiar los huesos del cuerpo humano. Los huesos van a estar formados por tejido óseo, que es un tejido conjuntivo especializado, o sea, especializado en algo, ¿ok? Ese algo es darle dureza al hueso, o sea, darle forma al hueso, que se va a caracterizar por ser un tejido vivo, mineralizado, o sea, que tiene dureza, vascularizado, muy importante, y que siempre está en constante cambio. Van a existir tres tipos de tejido óseo. Uno es el tejido compacto, ¿ok? Que es el tejido exterior y más duro del hueso, ¿ok? Luego tenemos el tejido esponjoso, que es el que se encuentra dentro del hueso, o sea, en la parte interna del hueso, y es el que tiene consistencia esponjosa. Este va a ayudar a que el hueso amortigüe todos los golpes que él pueda recibir, ¿ok? Y luego tenemos el tejido subcondral, que es el que se va a encontrar en los extremos del hueso, ¿ok? O de cada hueso recubierto por cartílagos, ¿ok? Y por último tenemos el periósteo, que es una membrana fibrosa blanquecina que va a estar vascularizada e inervada y va a rodear a todo el hueso. O sea, el que rodea a esas tres capas es el periósteo, ¿ok? Es el tejido más fuerte, es el tejido que va a proteger y le va a dar toda la estabilidad al hueso. Y podemos ver tejido subcondral, que es el que se encuentra en las partes superior e inferior del hueso, o sea, en los extremos del hueso, ¿ok? Pero más que todo en los huesos largos, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Tenemos el tejido esponjoso, que es la parte interna del hueso, tenemos el tejido compacto, ¿ok? Que es la parte que envuelve al hueso, aparte del periósteo, ¿ok? Y por último tenemos la médula ósea, que es donde va a ocurrir, en la médula ósea va a ocurrir la formación de eritrocitos, ¿ok? De eritrocitos en la médula ósea. Aquí podemos ver un corte transversal de un hueso donde podemos ver periósteo, hueso compacto, hueso esponjoso y por último la médula ósea, ¿ok? Periósteo, ¿ok? Es periósteo, no periósteo. Aquí me equivoqué y me disculpan. Seguimos. Vamos a ver los huesos según su forma, según su forma. Se pueden clasificar en huesos largos, donde vamos a ver que la longitud del hueso, o sea, la longitud va a predominar más que su anchura y que su grosor, ¿ok? Este tipo de huesos tiene dos extremos y un cuerpo, ¿ok? Los extremos se van a llamar epífisis y el cuerpo se va a llamar diáfisis. ¿Cuáles son los ejemplos de los huesos largos? Como ya les dije, húmero, radio, cúbito, entre otros huesos largos, pero estos son los huesos más importantes. Uno muy importante y el más largo del cuerpo humano es el fémur, ¿ok? Que es un hueso que pertenece al miembro inferior. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos los huesos cortos, que esos son huesos pequeños donde su longitud, su grosor y anchura son casi iguales entre sí, ¿ok? Son iguales, por eso los huesos cortos, ¿ok? Tienen casi la misma longitud, el mismo grosor y la misma anchura, ¿ok? Esos son huesos como cuáles, como los del carpo, los de la muñeca, los del tarso, los del tobillo, ¿ok? Los del tobillo son la formación de varios huesos, o sea, de una articulación. Después, cuando veamos articulaciones, cuando les suba este video o el video de las articulaciones, vamos a ver cómo se llama esa articulación y qué huesos forman esa articulación. Pero ahorita estamos viendo la forma de los huesos, ¿ok? Y cómo se van denominando según su forma y según su organización, que eso lo vemos más adelante. ¿Ok? Huesos planos. Los huesos planos
son aquellos huesos en que el ancho y el largo van a ser predominantes sobre el grosor. O sea, son más delgados, son muy delgados, ¿ok? ¿Como quién? Como las costillas, ¿ok? Como los arcos costales, el esternón, ¿okay? Y el omóplato o la escápula. Como ya les dije en la clase pasada, el omóplato se encuentra en la parte dorsal o en la parte posterior del cuerpo. La clavícula la podemos encontrar en la parte ventral o en la parte anterior del cuerpo, ¿ok? Igual que los arcos costales o las costillas, ¿ok? Estos son huesos planos. Luego tenemos los huesos irregulares. ¿Cuál es la diferencia de los huesos irregulares? ¿O cuál es la característica principal de los huesos irregulares? Fácil, que son huesos que no tienen dominio de ninguna de sus dimensiones, o sea, no tienen forma. Tienen una forma muy compleja de entender. ¿Cuáles son? El etmoides, que son huesos de la cara, el esfenoide igualmente, el vómer también, que son huesos de la cara, las vértebras, son huesos que tienen formas irregulares, vean, ¿ve? El esfenoide, el vómer, las vértebras, que no tienen una forma. No podemos decir, mira, son más largos, son más cortos, son más anchos, son cuadraditos, son triangulares. No tienen forma. Por eso es que se llaman huesos irregulares. Luego tenemos los huesos neumáticos, que son o que cuya característica principal o diferencial es la presencia en su interior de cavidades denominadas senos. ¿Ok? Senos. Allí sí hay senos. Los mal llamados senos en las mamas de las mujeres, no. Senos son huesos o son huesos cuya característica tienen en su interior cavidades. ¿Para qué sirven esas cavidades? Importantes para que pase aire. Por eso se llama seno. Por eso es que lo podemos encontrar en el hueso frontal, el maxilar superior, el etmoide y el efenoide. Porque son huesos para que pase aire. Por eso se llaman huesos neumáticos, porque tienen senos. En su interior tienen senos, ¿ok? Por eso se llaman senos paranasales, seno frontal, seno maxilar, seno etmoidal, ¿ok? ¿Entendieron? Así, seguimos. Luego tenemos los huesos sesamoideos, que son huesos pequeños y redondeados que se van a encontrar junto a las articulaciones y tienen la función de incrementar la función de palanca de los músculos, de palanca, o sea, que ayuden a elevar, que ayuden a mover, ¿ok? Palanca, palanca. ¿Ven? Un ejemplo, la rótula, la patela, la rodilla, ¿ok? Ya vamos a ver cuando veamos, como les dije, lo vuelvo a repetir, cuando veamos las articulaciones, vamos a ver por qué se llama rótula, por qué se llama patela. Importante, las funciones del hueso. El hueso tiene funciones importantísimas para el cuerpo humano. Proporciona soporte y forma al cuerpo. Nos da soporte y forma. Nos mantiene erguidos, erectos, ¿ok? Protege los órganos, ¿ok? Como la caja torácica. ¿Qué órgano nos protege? El corazón, los pulmones, ¿ok? Actúa como sitio de almacenamiento de minerales. Proporciona el medio para la médula ósea. Ayuda a que la médula ósea haga su trabajo y produzca eritrocitos. Y ayuda, como ya les dije, al desarrollo y almacenamiento de las células sanguíneas. ¿Ok? ¿Qué huesos nos proporcionan a nosotros forma y soporte? La columna vertebral. Gracias a la columna vertebral, nosotros podemos estar parados, nosotros podemos estar erguidos. ¿Ok? Importantísimo. Reparos óseos. ¿Qué son reparos óseos? Son características que presentan los huesos y que le van a dar una forma particular a él. Generalmente van a estar producidas o van a estar hechas o relacionadas con la inserción de los tendones, de las fascias y los ligamentos, que eso lo vamos a ver acá, así como por el paso de vasos y nervios, ¿ok? Por allí, por esos reparos óseos, van a pasar nervios, van a pasar vasos sanguíneos, tenemos las depresiones que se llaman fosas, surcos, cisuras, escotaduras, agujeros, conductos, canales, eso es un reparo óseo. Por allí van a pasar una arteria, va a pasar un nervio, va a pasar la arteria humeral, ¿ok? Cuando veamos también en las próximas clases
que veamos la angiología del cuerpo humano, van a ver a qué me estoy refiriendo con los reparos óseos, porque algo tiene que pasar por ahí, porque no le tienen que dar paso a esa arteria, porque si esa arteria no tiene paso, no va a llegar a su lugar y no va a poder darle sangre u oxígeno a el órgano o al hueso o al músculo que lo necesite, ¿ok? Tenemos elevaciones. Las elevaciones pueden ser lineales, redondeadas, puntiagudas. Y por último tenemos la faceta, que pueden ser facetas articulares y no articulares. Vámonos con el esqueleto. Ahora vamos a hablar sobre el esqueleto. El esqueleto es la unión de todos los huesos en su posición y su situación correcta. El cuerpo humano o el esqueleto va a constar de 206 huesos aproximadamente, ¿ok? Para su estudio lo vamos a dividir en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. El esqueleto axial va a estar constituido por todos los huesos que establecen el eje longitudinal del cuerpo. Protege los órganos vitales y ofrece inserción o sostén para las estructuras de la cabeza, el cuello y el tronco, ¿ok? Eso es el esqueleto axial. ¿Cómo está conformado el esqueleto axial? Por la columna vertebral, por el cráneo, por la cara y por los huesos del tórax. Y el cráneo y la cara me forman la cabeza, ¿ok? La cabeza. Entonces, el esqueleto axial está conformado por estas 4 grandes partes del cuerpo humano. En total, todas ellas van a sumar de los 206 huesos, 80 huesos se encuentran ahí. Entre la cara, entre la columna vertebral y entre los huesos del tórax, vamos a encontrar 80 huesos de los 206 que tiene el cuerpo humano, ¿ok? La columna vertebral, también llamada columna raquídea o raquis. La función de la columna vertebral es darle sostén al cuerpo y proteger la médula espinal. Por allí, en el medio de ella, pasa la médula espinal, ¿ok? Esas son sus dos funciones principales. Va a estar constituida por huesos o por discos óseos que van a estar superpuestos uno sobre el otro. Vamos a tener de 33 a 34 vértebras que van a estar distribuidas de la siguiente manera. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, ¿ok? 5 vértebras lumbares, 5 sacras, 3 o 4 coxillas, donde las sacras y las coxillas van a formar las pélvicas, ¿ok? Esa es la composición de la columna vertebral. ¿Cómo se divide la columna vertebral? ¿Y cuál es su función? ¿Ok? Seguimos. Luego tenemos los huesos de la cabeza. Como ya les dije anteriormente, la cabeza está dividida o va a estar formada, mejor dicho, por la cara y por el cráneo. Aquí vamos a encontrar 24 huesos. De los 206, aquí van a haber 24, que van a estar individuales y que se han unido para encerrar al encéfalo, para encerrar, proteger ¿a quién? Al cerebro, a nuestra cajita del pensamiento, a nuestra cajita que nos ayuda a estar aquí hablando, escuchando, viendo, escuchando al doctor Manuel, todo eso lo hace la cabeza. O sea, la cabeza protege al cerebro o al encéfalo, que es el que te ayuda a ti a pensar, el que te ayuda a ti a analizar. ¿Okay? Por eso es muy importante protegerse su cabecita, protegerse su cráneo, protegerse su cara. ¿Ok? Seguimos. La cara. En la cara vamos a encontrar 14 huesos. Los maxilares, que van a ser dos. Superior, ¿verdad? Dos superiores, tenemos dos superiores, lo podemos ver, dos maxilares superiores, ¿ok? Y un inferior o mandíbula, ¿ok? Un inferior o mandíbula. Puede llamarse también maxilar inferior o mandíbula, ¿ok? Y aquí le pueden llamar maxilar superior, que se divide en dos, ¿ok? Tenemos los huesos cigomáticos o los malares, ¿ok? Los cigomáticos o los malares, que lo podemos encontrar acá, que lo podemos encontrar. Los palatinos, que tenemos dos huesos palatinos, ¿ok? Que los podemos ver acá se los señalo, por encimita del maxilar superior. Tenemos los huesos propios de la nariz, que es un cartílago, no, los huesos propios de la nariz que los tenemos acá, eso lo vamos a enseñar ahorita. Los cornetes inferiores, que están dentro de la nariz,
que son los que nos ayudan a, por su palabra, cornetes como corneta. ¿Ven? Esos son los cornetes inferiores. Tenemos los lagrimales, por donde van a salir las lagrimitas, ¿ok? Y el vómer. El vómer está dentro. El vómer lo podemos encontrar dentro del cráneo, o sea, dentro de la cara por el cráneo, ¿ok? El cráneo. Ahora el cráneo. El cráneo, muchachos, el cráneo va a estar compuesto por 8 huesos. 8 huesos, ¿ok? Esos 8 huesos van a ser 4 pares, que son los 2 parietales, ¿ok? Y los 2 temporales, ¿ok? Parietales y temporales, parietales y temporales. Mientras que los impares vamos a encontrar el hueso frontal, ¿ok? El hueso frontal, el hueso occipital, el hueso etmoides y el hueso efenoide, que es este que podemos ver acá. ¿Ok? Esos son los huesos del cráneo. No confundir con los huesos de la cara. La cara y el cráneo son cosas muy diferentes, son partes muy diferentes. Una sola, las dos cuando se unen, forman la cabeza. ¿Ok? Pero el cráneo y la cara son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Ahora vámonos con los huesos del tórax o con los huesos de la caja torácica. Este va a estar formado por las 12 vértebras lumbares, disculpe, por las 12 vértebras dorsales o las 12 vértebras torácicas, ¿ok? Por las 24 costillas y un esternón. Vamos a tener las costillas que se van a dividir 7 costillas verdaderas o las 7 costillas primeras. ¿Por qué? Porque son las que se unen al esternón directamente. Se unen al esternón directamente, ¿ok? Por eso son 7 costillas verdaderas, 7 costillas primeras. Luego tenemos las 5 costillas falsas, porque no están unidas al esternón directamente, que si no se unen por un cartílago con las costillas que están sí unidas al esternón. ¿Ok? Y por último, tenemos las 2 flotantes que podemos ver acá, o serían las 2 últimas falsas. Eso me da un total a mí de 24 costillas, 12 de cada lado. ¿Ok? Esto va a tener una proporción ósea posterior y una porción cartilaginosa anterior, ¿ok? Ahora nos vamos con el esqueleto apendicular. Ustedes se preguntarán, ¿apendicular? ¿Qué tiene que ver eso? Importante, porque está formado por los dos miembros que nos faltan, el superior y el inferior. ¿Qué son los miembros superiores e inferiores? Son largos apéndices anexos que van a estar anexados, valga la redundancia, al tronco, ¿ok? Y que están destinados a ejecutar todos los grandes movimientos y en particular de la locomoción y de la presión o prensión, o sea, presionar, agarrar, tomar, correr, hablar, hacer esto, sí, vamos, viva, vamos, sí, yo puedo. Todo eso lo hace los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿ok? ¿Cómo está formado el miembro superior o torácico? Mejor llamado miembro superior, ¿ok? Él se va a unir al esqueleto axial por la cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula, ¿ok? Y el omóplato junto con el acromión. Esa es la cintura escapular, ¿ok? Va a presentar 32 huesos en cada miembro, o sea, 64 huesos en total, que va a estar distribuidos en 4 segmentos, ¿ok? Que van a ser el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Esa es la conformación del miembro superior, ¿ok? Hombro, brazo, antebrazo, mano. Hombro, brazo, antebrazo, mano, ¿ok? Nunca se les olvide, nunca se les olvide. ¿Quiénes son los huesos que forman el miembro superior? Los huesos del hombro, como la cintura escapular, que está dada por la clavícula, el omóplato o la escápula, los huesos del brazo, como el húmero, el hueso del antebrazo, que es el cúbito y el radio. Un tip rápido para saber cuál es el radio. El pulgar es la antena, el pulgar es la antena, ¿ok? Y hasta acá abajo, entonces, el que le sigue es el radio, ¿ok? El pulgar es la antena del radio, ese es el radio. Entonces, el huesito que está al lado sería entonces, ¿cuál? El cúbito o ulna, también le pueden decir ulna, pero no me gusta el nombre de ulna, porque suena urna, ¿verdad? No. Entonces, mejor me quedo con radio y cúbito. Nunca se les olvide, ay, ¿cuál será el radio? La antena, ustedes se guían, la antena, este es el radio, entonces este es el cúbito. ¿Entendieron? Los huesos de la mano van a estar comprendidos por 27 grandes huesos, ¿ok? O por 27, 27 huesos que están distribuidos en 3 grupos, mejor dicho. Tenemos los huesos del carpo de la muñeca, que son 8 huesos en 2 filas, ¿ok? Son 2 huesos en 2 filas. Luego tenemos los metacarpos, que son 5 huesos,
y los dedos que van a estar dados por 3 falanges, excepto el pulgar que tiene 2 nada más. Ahora nos vamos a los de los miembros inferiores o pelviano. Este se va a unir al esqueleto axial a través de la cintura pélvica, ¿ok? Va a tener un total de 31 huesos en cada miembro, que va a estar distribuido en 4 segmentos: cadera, muslo, pierna y pie. Cadera, muslo, pierna y pie. El muslo va a estar dado por el fémur. La pierna va a estar dado por el peroné y la tibia. Y el pie por los huesos del tarso y el metatarso. ¿Okay? Tenemos los huesos de la cadera o de la cintura pélvica, que va a estar dado por el hueso coxal. ¿Por qué aparece aquí ilion, isquion y pubis? ¿Por qué? Porque ese hueso, cuando estamos no desarrollados, o sea, somos unos niños, no se ha unificado completamente y está dividido entre ilion, isquion y pubis. Luego él se une y forma el hueso coxal, que es este que podemos ver acá, ¿ok? Luego tenemos el hueso del muslo, como ya les dije, que es el fémur. Luego los huesos de la pierna, que es la tibia, que es el que ustedes se pueden tocar. ¿Por qué? Porque su parte anterior no tiene nada unido, no tiene, solo tiene piel, ¿ok? Esa es la tibia, es el más voluminoso. Y el peroné, que es el que se encuentra a un lado, que es el más delgado. Un tips muy importante es, cuando un paciente tiene una fractura de peroné, puede llegar a la emergencia, ¿ok? Para indicar sobre su fractura. ¿Por qué? Porque la tibia le da casi todo el soporte al cuerpo también, o sea, el peso lo puede soportar la tibia, pero cuando tienes una fractura de tibia, no puedes llegar caminando con el peroné, porque apenas coloques la fuerza o hagas fuerza o presión con, con la pierna que está fracturada, se va a terminar de fracturar porque todo el peso se va a ir hacia el peroné, ¿ok? Tenemos los huesos del pie que van a comprender en 3 grupos o en 3 sectores. Tenemos el tarso, que es el tobillo, que se va a dividir en 7 huesos en 2 filas, ¿ok? Los metatarsos, que son 5 huesos, y por último los falanges, excepto el dedo mayor o hallux, ¿ok? Hallux, H-A-L-L-U-X, hallux, ¿verdad? Que sería el dedo gordo del pie. Ese es el nombre del dedo mayor, que va a presentar solamente 2. Bueno, muchachos, espero les haya gustado esta clase de osteología. Pueden seguirme en mis redes sociales, no se les olvide, que ahí también sigo subiendo cositas en TikTok. Nos vemos, espero haya sido de su agrado este video. Hasta luego.